Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres. Espero que te encuentres bien, espero que te puedas mejorar de salud si estás pasando por un problema serio y agradecerte por todas estas lecciones que hemos ido escuchando, motivándonos, ejerciendo más fe, ejerciendo más esperanza. Hemos llegado al final de esta lección. Vamos ahora. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Permite, Señor, que esta lección pueda ayudarnos, fortalecernos y sobre todo tener en claro cuál es nuestra misión. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nuevamente, instamos muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, una razón para vivir. Y vamos a empezar la última lección de Escuela Sabática, lección 14, Efesios en el corazón. El versículo está en Efesios 2, 8 al 10 y dice, porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en. Ahora date cuenta, después de haber experimentado, visto y aclarado totalmente la imagen de Dios en la iglesia, cómo debería ejercer, cómo debería verse. Esta lección es un repaso general. En Efesios capítulo 1, de lo que ya se estudió ya en lecciones pasadas, en las primeras lecciones, hemos podido ver el escenario bien en claro, la historia de la salvación, pasando llenos de la gracia de Cristo, sobre un mundo perdido y cómo la redención llega antes de la creación del mundo. Eso está en Efesios 1:4. Entonces, vemos que realmente esto nos llena el corazón, nos llena de gozo, porque todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se reunirá y se unirá en Cristo, y el plan de Dios para cuando se cumpliera el tiempo se cumplirá. Efesios 1 dice. Entonces, ¿qué está queriendo decir con esto? Entonces debemos esperar en los planes de Dios, debemos ejercer la fe que se necesita, debemos creer más, debemos decirle a nuestros jóvenes que deberían esperar adecuadamente. Es entonces cuando Efesios 1:15 al 19, la gracia de Dios, mientras la iglesia ora, los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado de ellos. O sea, la fe no es vana, la vida cristiana no es en vano. Lo que estamos viviendo no es en vano, no es una paradoja, no es algo que nos contaron, es algo que vivimos, es algo que por la gracia de Cristo estamos llegando a conocer día a día. ¿Podemos vivir en este cima de la montaña todos los días? Digan ustedes. No, porque hay siempre resbalones, te caes, retrocedes, avanzas. Dios nos eligió de antemano. ¿Ante qué? Ante la creación del mundo. Y entonces la esperanza viva debe mantenerse adecuadamente, viendo desde todas las distancias posibles de tu vida, que tú puedes depender de Dios. Efesios capítulo 2. De hecho, esto me llena bastante de gozo porque son las palabras más llenas de esperanza hacia la humanidad, porque Efesios capítulo 2, del 1 al 10, nos muestra la inclinación hacia la rebelión que por el pecado y Satanás dominaban esas vidas. Efesios 2, 1 al 3, pero Dios, siendo rico en misericordia, que Dios utilizó, Dios por ellos y por nosotros. Él dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo a la nueva. Nos elevó a Cristo. La ascensión de Cristo en el cielo nos hizo sentar con Cristo. Es algo muy brillante y muy esperanzador porque la gracia de Cristo nos extiende.
No nos deja tirado en el suelo, no nos deja en un mundo sobrio, no nos deja en un mundo ahí tapado o tú, como dices, sumérgete en tu problema y se acabó. No, Jesús es solidario, Jesús nos ayuda, Jesús se levantó en la cruz para derribar al enemigo. Jesús dio esa nueva oportunidad, un asombroso compuesto de gracia para cada uno de nosotros y para los gentiles de aquel entonces. Nosotros debemos llegar a ser parte de la iglesia, de ese templo del Señor, del templo del Dios viviente. Queridos amigos, queridas amigas, necesitamos que ustedes puedan recordar que no solamente andamos en esta vida pasajera, sino por gracia. Sino date cuenta tú cuántas personas anterior a esta pandemia fallecieron, dieron todo, dieron vida, dieron valor absoluto y ahora están esperando en Cristo Jesús. Vamos adelante, somos la iglesia del Dios vivo, una iglesia del Dios viviente, no puede estar, como dice, en un solo lugar, sentado, escuchando y diciendo amén. No, ese hombre, esa mujer que ha escuchado la palabra de Dios, que ha entrado a su vida, la vida de Cristo en su vida, tiene que, como dice, cambiar totalmente. Tienes que mover, tienes que ser un líder, tienes que ser una lideresa. Es ahora que después de mucho tiempo he podido entender eso, porque yo he sido desde muy pequeño dentro de la iglesia. Pero las personas nuevas dicen, yo no tengo la capacidad, no tengo el don, no tengo lo suficiente para poder ayudar o servir a mi Dios. No, el Señor te ayudará. El Señor prepara. El Señor tiene un plan, pero tenemos que estar disponibles. Muchas veces nosotros, como dice, no hay nomás, no mi trabajo, no mis estudios, y ahí, como dice, se para todo. Y no podemos estar, como dice, viendo esa circunstancia. Con muchas almas ganadas para Cristo, la iglesia puede seguir adelante. La iglesia puede alcanzar mucho. Entonces vamos mirando esa perspectiva, que la iglesia, que eres tú, que soy yo, que nosotros no estamos para sentarnos, no estamos para estar, como dice, escuchando a alguien y transmitir el mensaje. Claro, esa es una parte, pero la otra parte es buscar personas en rescate para el cielo, para que se preparen para el encuentro del Señor. Tenemos el Club de Conquistadores, el Club de Guía, el Guía de Mayores, tenemos los programas de JA, tenemos muchos programas que puedan facilitar para que esas personas puedan venir a la iglesia. ¿Y tú qué estás haciendo por él? ¿Qué estás haciendo para hacer crecer tu iglesia? ¿Qué estás haciendo? Y menos, como dice crítica, porque la crítica, ya hemos tenido mucho de los judíos hacia los apóstoles, incluso hacia el mismo Señor Jesucristo. Una iglesia tiene que moverse y no tiene que parar o no tiene que estar en una sola ubicación. Si no es un cristianismo muerto, ese es lo básico. El resto el Señor se encarga. Seguimos avanzando, queridos amigos, queridas amigas. La unidad de la fe. Efesios capítulo 4 nos hace y ver que los creyentes de Efesios capítulo 4 no termina con llamado unos a otros, con los miembros. Efesios 4, 1 al 3 y 32, ¿no? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación, como fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros con amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu, del vínculo. Y el 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y esas parte es un perdón gratuito que nosotros tenemos que tener bien claro. A pesar que estamos en un mundo sumergido de muchos problemas, de muchas dificultades, ama y quiera a tu prójimo. No puedes estar, como dice, en boca de silencio o estar discutiendo, o se puede decir hasta en la misma familia. Y tenemos esperanza en nuestro Señor Jesús. Por eso,
nos llama a estar, como dice, unidos, no desunidos, no como dice separados, no hablándonos a distancia. Tenemos que formar la iglesia para lo que se debería hacer, los tendones, los ligamentos, parte de la cabeza, un cuerpo perfecto. No un cuerpo ahí disminuir, una parte no funciona, otra no, no. Seamos una sola, llevamos por cualquier, no nos dejamos, como dice, llevar, ¿no? Y esto es cuando escuchamos muchas religiones, acá no, yo me quedo acá, yo me quedo allá, no, yo me quedo acá, no son como otros hermanos, existen el sábado en la iglesia, los domingos estamos en misa, o los domingos estamos en otra parte del evangelio, y no es así, pues no podemos juzgar, no podemos estar ahí en otras partes, queridos hermanos, queridos amigos. Pablo avanza diciendo el llamado fiel, sean benignos y compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios los perdona. Por eso armonía, paz y seguridad entre los hermanos. Si no nos gusta cómo funciona, cómo pasa, hablemos en junta. Yo quiero hablar, yo quiero opinar, o yo quiero hablar con ese líder, qué está pasando, a menos de que esa persona no esté convertido, va a reaccionar como fuera. Y esa es la suspicacia que a veces se pierde la fe, porque a veces en crítica, en discusión, se pierde mucho tiempo, en vez de avanzar y ese tiempo empleado para que otros puedan conocer la fe. Efesios 5 nos habla acerca de Pablo, que vivamos el Evangelio en nuestras vidas, en nuestras relaciones con los demás, especialmente importante para nosotros, para cada uno de los oyentes en esta ocasión, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también en Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia, os avaricia, y aún se nombra entre ellos. Entonces, esa es una parte de lo que nos está diciendo nosotros. Una vida consecuente, una vida en amor, una vida disponible en el Señor no puede estar, como dice, manchada, ensuciada, y sobre todo es la lucha de cada hermano, de cada hermana, que viene sola al templo, que viene solo al templo, que viene con su hijo, que viene con su hija, tiene problemas, pero aún así se aferra al Señor. El Señor le recompensa, porque ve el valor, ve el sacrificio, a pesar que no, como escucho en algunos hermanos, termina a mediodía, te me tienes que estar acá en la casa. ¿Por qué? Me termina esto, tienes que estar 6 en punto acá. Tenemos en esa sociedad de machistas, en esa sociedad de exigencia. Nadie es, como dices, esclavo en su casa. Y a veces esa esclavitud lo estamos viviendo. Pero tenemos que paralizar eso. Por eso Dios llama, la iglesia tiene que estar unida, tiene que estar en oración, tiene que visitar a esos miembros para que no baje la guardia. Y si tienen problemas, buscar soluciones. Queridos hermanos, hermanas, esta lección nos está removiendo todo. Y finalmente, nosotros como hermanos, como familia de Dios, ¿cómo estamos luchando? Sin un armamento, así nomás, como dice, a una regalada gana, ¿no? Somos una iglesia disciplinada, una iglesia en orden, y por eso tenemos que guardar la armadura de Dios para pagar todo fuego del enemigo. Es por eso que ahí tú tienes que demostrar tremenda paciencia, y lo voy a demostrar aquí. Yo me había preparado así, bien armado para la guerra. En una ocasión, cuando todavía estábamos en la facultad de teología, un teólogo que es pastor ahora, no voy a decir su nombre, él, cuando estábamos ya, bueno, en pleno camino, me dijo como si fuese el enemigo. Me encaró, me dijo que tu familia, que tus padres, que a ti y a mí no, esto que el otro. Era como un niño berrinchudo. Y yo aguardando, me apretaba la mano, pero no, tengo que orar por él porque él necesita, no puedo reaccionar de la misma manera. Quizás hasta voy a golpearlo, y como cualquiera, reacción humana.
pero orando, orando, diciendo, no, Señor, quítame de... Llegamos y me pide perdón. Y yo desde el punto de vista ya, un punto psicológico, podemos decir, él tiene algo, tiene un trastorno, por la forma de cambiar y la forma de ser utilizada por él. Darse cuenta cómo Jesús vio eso en uno de sus apóstoles cuando estaba dominado por el enemigo. Y cuando lo negó en la cruz, cuando lo negó, cuando había cantado 3 veces. Solamente lo miró con una tierna mirada. Por eso, ¿por qué creen que Pablo es el que logró penetrar, llegó hasta el último rincón, llenándonos ahora con la carta de Efesios? Porque demostró un amor genuino. Y también de Pedro, no vamos a decir que no, pero vemos que tenemos que combatir dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, las armas, para que el enemigo sucio no pueda ensuciar, no pueda deshacer una vida, una familia, una pareja, etcétera. Y la familia de la fe es el blanco seguro del enemigo. La pregunta final, como si fuese algo sencillo para terminar esta lección. ¿Qué estamos haciendo para que toda esta lección tenga un sentido en tu corazón, tenga un sentido de tu vida, tenga un sentido de vivir y tú puedas tener bien en claro que por algo no estás en la iglesia, por algo tienes que orar, por algo eres la familia de Dios, por algo tienes que pedir perdón, por algo? Entonces, no estás solo, no estás sola. Dios ha encaminado tu vida hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas, muchas gracias nuevamente, como decía al inicio, por escucharme, por estar aquí en estas 14 hermosas lecciones que nos ha presentado y de que realmente Dios siga bendiciendo este hermoso ministerio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde